adelantar una, por favor? Ok. Antes de hablar de estafilococos, tenemos que hablar del grupo pues al que pertenecen. Sí. El grupo al que pertenece esta gran familia de estafilococos y estreptococos son los cocos gram positivos. Estos son pertenecientes del reino procariota y por lo tanto van a compartir características pues de este reino, ¿no? Como que no van a tener un núcleo definido, generalmente son unicelulares, van a carecer de membrana nuclear y el tamaño de sus ribosomas es de 70S. El prefijo gram viene por una característica única que tiene pues todo el conjunto de microorganismos que pertenece a este grupo, y es que tienen una forma esférica, y estas formas esféricas se agrupan de diferente forma y le dan como una subespecie, por decirlo así, a estos microorganismos. Por lo tanto, una esfera es un coco, dos esferas son diplococos, tetracocos de cuatro cocos, sarcinas de ocho o más cocos, estafilococos son cocos agrupados en racimo de uva y estreptococos son cocos en forma de cadena. Estos cocos gram positivos, como ya lo había mencionado antes la doctora en la clase pasada, bueno, dos clases antes, no recuerdo bien, se pueden clasificar por el requerimiento de oxígeno que necesitan. Por lo tanto, se pueden clasificar en tres tipos, que son las anaerobias estrictas, las cuales no requieren oxígeno, pero tienen un alto requerimiento nutricional. Las anaerobias o aerobias facultativas son las que pueden o no, pues, depender del oxígeno. Y las aerobias son las que sí dependen, pues, completamente del oxígeno. Y el sufijo gram positivos es porque al aplicar la tensión de Gram, estos microorganismos van a teñirse de azul oscuro o violeta, y van a tener características específicas que ya se las va a mencionar más adelante mi compañera Frida. Stephanie. Ahora no cambia. No sé por qué no cambia. No les cambia a ustedes, ¿verdad? No, posiciónate sobre la diapositiva y ya después le das el cambio, le das un clic y ya después le das un cambio a ver si te responde. Ok. Sí. ¿No? Bueno, Sí, ya. como ya les dijo Saúl, el Staphylococcus se caracteriza por tener forma de racimo de uvas, o sea, si arriba son 4, abajo son 3 y así sucesivamente. Estos, o sea, siguen un patrón prácticamente y en muestras clínicas aparecen como células aisladas en pares o en cadenas cortas. Estas miden aproximadamente entre 0.5 y 1 micrómetro. Se dice que son aerobias facultativas. Saúl ya les explicó que los tres tipos que hay. Y bueno, estas son aerobias facultativas por su capacidad por sobrevivir tanto al medio aeróbico como al anaeróbico. Y estos son capaces de producir catalasa, de hecho es los que lo caracteriza y los diferencia de los estreptococos digo, y son bacterias principalmente que se encuentran en la piel y en mucosas del ser humano. Hay aproximadamente 40 especies y 24 subespecies. De estas están como agrupadas y A ver, son... regrésate antes de que continúes, para aclarar nada más, ¿sí? No nada más es para diferenciar de estreptococos la prueba de catalasa, sino también es para diferenciarla entre las especies de este mismo grupo, ¿verdad? O de esta misma familia, ¿sí? Nada más, y van a tener diferentes características. Ya les decía, el Saprophyticus, el Streptococcus saprophyticus, ese no va a ser catalasa positiva ni coagulasa, ¿verdad? Tiene otra característica bioquímica. Sin embargo, decimos Staphylococcus epidermidis de la misma manera, ¿no? Entonces sirven estas pruebas para diferenciar también dentro del mismo grupo de estafilococos a las de las demás especies de esa familia, ¿sí? Es como si fueran ustedes con su familia. Eres tú Figueroa, ¿qué es? Trujillo Figueroa, perdón, ¿no? Seguramente tienes a otros de tus primos. ¿Cómo se apellidan tus primos? Lugo Figueroa. Lugo Figueroa. Tienen
características iguales son idénticos? No. Obvio que no, inmediatamente dices no. Ok. O sea, ¿Qué sí tenemos características? rasgos de como los ojos o Exactamente. pero no es que seamos gemelos. Exactamente. Igual esta familia, ¿no? Entonces, hay algo que los va a diferenciar, algo que a lo mejor ustedes tienen, ¿verdad? Como familia, como dices, el color de ojos. Igual las bacterias así se van a ir comportando. Aquí serían más que nada las enzimas, ¿no? Hay enzimas que son específicas y en este caso sería coagulasa y catalasa, ¿verdad? Esas son las que más o menos tendríamos que ver. Esas son partes importantes, son características, ¿verdad? Bioquímicas importantes. Ahora la otra que decías, aerobios facultativos, ¿no? Y que decían, bueno, pues pueden crecer, acuérdense, y que pueden crecer en cantidades de dióxido de carbono, no. Acuérdense que al inicio habíamos comentado que las anaerobias facultativas es cuando pueden crecer en mínima concentración, ¿verdad? En una cierta concentración de CO2, en este caso, porque son más aerobias que anaerobias. Por eso es de que requieren mayor cantidad de oxígeno que de dióxido de carbono. Y, por ejemplo, van a hablar sus compañeros también de estreptococos, ¿verdad? Específicamente hay uno que es estreptococos piógenes. Ese va a ser capnofílico. ¿Por qué va a ser capnofílico? Bueno, porque él puede soportar, ¿verdad? Puede tener una gran cantidad de oxígeno, pero si le quitamos totalmente el oxígeno, se puede comportar como un anaerobio estricto. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues que ahí podemos determinar una prueba que se llama hemólisis, la prueba de hemólisis. ¿Sí? Cuando los llevamos a estas condiciones. Entonces, es para que más o menos tengan ustedes idea de cómo es que se va a llevar la caracterización de cada una de las diferentes bacterias por medio de su metabolismo. Este es su metabolismo. Nada más quería corregir eso. Va, seguimos, Trujillo. Bueno, de esas 40 especies y 24 subespecies, pues un gran número se encuentran en el ser humano. Estas originan mucho riesgo para nuestra vida, ya que, pues como les mencioné, muchas de las infecciones están en piel, pero también se pueden encontrar en tejidos blancos, en hueso, en aparato genitourinario y también se pueden presentar como infecciones oportunistas. No me acuerdo si aquí ya vimos qué es lo que son las infecciones oportunistas, pero estaba leyendo que es cuando el ser humano está como completamente sano y llegan a invadirlo. Bueno, su pigmentación dorada debe a los pigmentos carotenoides que se forman durante su crecimiento y eso es lo que le va dando la forma de cocos, que es lo que los diferencia o bueno, los caracteriza, de ahí su nombre. A ver, regresamos. Ya habíamos hablado de patógenos oportunistas. Creo que uno de sus compañeros quería hablar. No, sí, nada más iba a decir que sí hablamos la clase pasada de patógenos oportunistas y de infecciones oportunistas, lo mencionó. Sí, entonces, sí, ¿nos puedes recordar qué cosa era? De que son los patógenos que tenemos en nuestro cuerpo, pero no se activan porque el sistema inmune está en sus niveles altos, pero cuando se altera el sistema inmune es cuando esos patógenos activan su patogenicidad, por así decirlo, o su enfermedad y hacen daño al cuerpo humano. A ver, Es cuando corregimos. que el sistema inmune está alterado. Ajá, corregimos. Okay. Nosotros en piel, ¿verdad? En todo lo que es nuestra piel, si hacemos un cultivito, un exudado, agarramos un hisopo, ¿verdad? Lo humedecemos un poquito con solución fisiológica y entonces raspamos ya sea uñas, piel, ¿verdad? Y sembramos y hay crecimiento microbiano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos una cierta cantidad que se le conoce con el nombre de flora normal, ¿sí? Esta flora normal va a estar acompañándonos durante todo el tiempo de nuestra vida. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos una lesión en tejido, hay riesgo de infección. ¿Por qué? Porque esos microorganismos pueden ingresar. Es como abrir esa barrera o abrir esa puerta para que ingresen estos microorganismos. Y por eso se dice que son oportunistas, ¿sí? Esa es una. Otra, tenemos también nosotros el tracto, ¿verdad? Gastrointestinal, tenemos algunas bacterias.
Pero cuando también estas bacterias puede haber algún daño, estas son oportunistas, ¿sí? Eso es de forma general en individuos aparentemente sanos. Me voy con pacientes o con individuos que son, que tienen alguna enfermedad crónica. ¿Qué pasa? Bueno, en un individuo también, por ejemplo, el ejemplo de siempre que ponemos un paciente diabético. ¿Qué pasa si tiene una lesión en piel antes de tracto gastrointestinal? ¿Qué pasa? Por lo regular, a veces los pacientes en donde tienen más problemas es en los dedos de los pies y principalmente en uñas. ¿Por qué? Porque tienen que llevar un corte de uñas y de momento se sangran. Se llegan a tener una pequeña lesión, ni siquiera es grande. Es una pequeña lesión. Pero como sus niveles de glucosa están muy elevados, pues también hay otro microorganismo que les va a producir, es un Clostridium, ¿verdad? Perfringens, que ahí está también sobre el medio ambiente, bueno, sobre el piel o sobre el medio ambiente se encuentra, pero como sus niveles están descompensados, entonces, ¿qué va a suceder? Inmediatamente va a infectar. Y no va a haber mejoría, va a haber formación de pus, va a empezar a estar supurando, va a haber un color, no va a drenar, ¿no? Y va a haber un color, empieza a tener una coloración, ay, se me fue el nombre, morada, ¿no? Un color morado, presenta dolor, o a veces ni presentan dolor. ¿Y qué sucede? Que empieza a tener mal olor. Y no es que tenga piel de atleta, sino que simple y sencillamente se está desarrollando más la bacteria. Cuando se detecta que es Clostridium, entonces perfringens, ¿qué tiene que suceder o qué sucede? Que se tiene que quitar esa parte. Entonces viene una amputación, ¿sí? Entonces tienen diferente mecanismo. Lo mismo es a nivel tracto gastrointestinal. Es cuando empieza a haber daño, el individuo está inmunocomprometido, ¿verdad? Porque tiene una enfermedad crónica. Entonces, cualquier cosa le puede causar daño. Esas bacterias tienen un ambiente en donde es un equilibrio. Si tenemos 6 cocos, ¿verdad? Debemos de tener 6 bacilos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Si se aumenta más el número de cocobacilos, entonces ya estos microorganismos que no eran patógenos se están reproduciendo, las condiciones están y empiezan a causar daño. No sé si les quedó claro. Ahora, Sí. Me estaban diciendo mis compañeros que no salía mi cámara, creo, pero sí la tengo prendida. ¿Marta Uribe o quién está hablando? Pero No se escucha. ¿me escucha? Ahorita sí ya. Que tengo mi cámara prendida, pero me estaban diciendo 2 de mis compañeros que no sale. Sí, te estoy viendo, Fanny. Sí, yo también. Ah, ok. Bueno. Sí, yo también te estoy viendo. Ok. Oigan. Ya continuamos. Sí, por favor. Saúl, Frida. Ya voy. Bueno, siguiendo con lo que es la fisiología y la estructura de los estafilococos, vamos a encontrar que, bueno, aquí no lo puse, bueno, no le puse como el título, pero tiene una cápsula, todos van a tener una cápsula que va a ser la capa más externa de la pared celular, pues de los estafilococos, y que es una cápsula de polisacárido. Se han identificado 11 serotipos capsulares en lo que es el Staphylococcus aureus y se dice que los tipos... Así como lo leen, aureus. Aureus. Ajá, Ok. así. Se dice que el 1 y el 2 se asocian con cápsulas gruesas y de colonias de aspecto mucoide y es raro que produzcan enfermedades en las personas. Por el contrario, el 5 y el 8 son responsables de la mayor parte de las infecciones que sufrimos nosotros. Y bueno, la cápsula lo que hace es proteger a las bacterias al inhibir la fagocitosis de algunos microorganismos, por leucocitos polimorfonucleares. Otra cosa muy importante en esta estructura es el peptidoglucano, que va a representar la mitad de la pared celular en peso. La característica que comparten las bacterias, todas las gram positivas, es que se componen de numerosas capas
lo que les va a dar una mayor rigidez en lo que es su pared celular. Las enzimas que catalizan la construcción de la capa de peptidoglucano se van a llamar proteínas ligadoras de penicilina porque son las dianas para las penicilinas y otros antibióticos. Y, ¿me puedes cambiar? Allá. Bueno, siguiendo con el peptidoglucano, la resistencia bacteriana frente a la meticilina y otras penicilinas están relacionadas a ella porque viene mediada por la adquisición del gen que es el MECA, que va a codificar una nueva proteína ligadora de penicilina, que es la PBP2A, que tiene muy baja afinidad por la meticilina y las penicilinas y cefaloprinas relacionadas. Y otra cosa que tienen en su estructura van a ser los ácidos tecoicos y los ácidos lipotecoicos, que van a constituir lo que es la pared celular. Los ácidos tecoicos son polímeros fosfatados específicos de especie que se unen de manera covalente a residuos de ácido acetilmurámico de la capa de peptidoglucano o a través de la unión lipofílica a la membrana citoplasmática, que son los lipoteicoicos. Y pues van a proporcionar lo que es soporte a la bacteria. Otra cosa en su estructura son las proteínas de la adhesión a la superficie. De estas dice que se han identificado una gran colección en lo que es otra vez el Staphylococcus aureus, y son importantes para la adherencia a las proteínas de la matriz del hospedador, ya que se unen a los tejidos de que van a ser a la fibronectina, al fibrinógeno, a la elastina y al colágeno. La mayoría de estas proteínas de adhesión a superficie están unidas de modo covalente al peptidoglucano de la pared celular y son conocidas como las proteínas MSCRAMM, pero esas son sus siglas en inglés. En español serían los componentes de la superficie microbiana que reconocen moléculas de la matriz adhesivas. Y por último, en su estructura vamos a tener que cuentan con una membrana citoplasmática que se va a componer de proteínas, lípidos y una pequeña cantidad de carbohidratos, y va a actuar como una barrera osmótica para la célula, proporcionándole una sujeción para la biosíntesis celular y las enzimas respiratorias, que ahorita vamos a ver más sobre las enzimas. ¿Preguntas aquí? ¿Hasta aquí? Doctora, ¿puedo agregar algo? Sí. Había leído que los estafilococos, digamos que en el humano es un buen huésped, ya que la temperatura del humano va como de 37 grados aproximadamente, y esa es la temperatura en la que estas bacterias se desarrollan, ¿no? Sí. Sí, así que nosotros tenemos... Ok, perdón. Ok. Sí, eso era lo que iba a agregar. Sí, hay una temperatura de 36.5 más menos 0.5, siempre se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ir variando, ¿no? Ya cuando está 37 por lo regular, es 36.5. Entonces, de hecho, tienen la característica de sobrevivir a altas concentraciones de sal y a altas temperaturas. De hecho, la temperatura a la que pueden sobrevivir es de 18 a 40 más o menos grados centígrados. Exactamente. En ese rango, bueno, puede haber un rango más amplio, ¿no? Pero se le conocen con el nombre de bacterias mesofílicas, ¿sí? Entonces, si a ustedes en la literatura de momento ven, es una bacteria mesofílica, bueno, ¿qué indica? Que es un rango de temperatura, pero el principal es el que tiene, en este caso, el huésped, que tendría que ser una temperatura, como decía su compañera, 37 grados, pero puede ser 36.5 o 37 exactamente, ¿no? Que sería una de las características para que uno pueda, pues, identificarlo, y que somos somos como un tipo incubadora para ellos, por la temperatura ideal que tiene. Pero les decía que se reciben el nombre de bacterias mesofílicas. Entonces, cuando ven en la literatura que tiene ese nombre, se está refiriendo a la temperatura corporal que tenemos nosotros, ¿verdad? Como huésped. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Doctora, yo tengo una duda. Sí. Ahora es que estaba discutiendo aquí con mi amigo Manuel, que, por ejemplo, ¿no ve que las bacterias tienen una cápsula? Estábamos leyendo también que tienen otra cápsula llamada cápsula de limo, pero, entonces,
estamos discutiendo que si las dos cápsulas aportan nutrientes a la bacteria y por ende también pues inhiben a la, bueno, no inhiben, burlan a la fagocitosis para que sean destruidas. Entonces, Sí. mi duda es que si las dos cápsulas Aquí ven. tienen, generan nutrientes para la bacteria o solamente una capa. No, la capa principal que tiene, la que está directamente relacionada con la membrana, perdón, con la pared celular, ¿verdad? Sí le puede generar esas cosas. 3, que es, le puede concentrar nutrientes, si es que ya no tiene para alimentarse, ¿verdad? Le puede concentrar nutrientes, ¿verdad? La otra le sirve, bueno, la misma, ¿no? La cápsula le va a servir para que siempre se mantenga húmeda, ¿sí? Okay. Entonces la protege contra la desecación. Uh-huh. Y la otra la va a proteger ¿contra qué? Pues contra la fagocitosis. Uh-huh. Y luego la que está hasta el último, ¿verdad? Que dice que de momento se puede formar la capa de limo, pues puede estar relacionada directamente con esta cápsula. Pero también, dice, si se forma esta capa de limo, es porque esta bacteria puede quedarse, ¿verdad? Y se forma una biopelícula. Se puede formar una biopelícula. ¿Qué significa? Pacientes que tienen que tener un catéter o que tienen un catéter, esta biopelícula y esta capa de limo le permite también adherirse a esa estructura. Y entonces, ¿qué le va a hacer? Que pues cuando ya está esta capa de limo, nuevamente pueden estar formando estructuras, ¿verdad? Para que puedan también llevar a cabo el proceso de alimentación, ¿no? También manda sus nutrientes, en último de los casos, si es que ya no hay. Pero si los hay, están en un organismo humano, entonces siempre va a tener, ¿sí? Entonces sí puede generar esas 3 características, pero tomando en cuenta que estos no forman una cápsula prominente, así grandota, sino que es una cápsula pequeña. Uh-huh. Y a eso se le conoce también como capa de limo, pero es, digamos que la misma estructura de la cápsula, ¿sí? Ok, gracias, doctora. Y bueno, dicen, la mayoría está formada por carbohidratos. Ahorita que hay temporada de lluvia y ustedes se dan cuenta, si dejan su azúcar, ¿verdad?, al medio ambiente, ¿qué le va a pasar? Se pega. Se pega. Como que se humedece, ¿no? Exactamente. Esa es la función de la cápsula. Atraer, ¿verdad?, cierta humedad, cierta cantidad de agua. Por eso se la protege contra la desecación. ¿Qué es esto? Son carbohidratos. Por lo tanto, la composición de la cápsula lo está indicando, ¿verdad? Son polisacáridos. Específicamente no son tan grandes, pero los llamamos también carbohidratos, ¿sí? Entonces ya quedó claro. Sí le sirve de protección, inhibe fagocitosis, concentra nutrientes, ¿verdad? Y le va a servir de adhesión. Y principalmente a la parte más externa. Y aún así va a tener receptores capsulares. Uh-huh. ¿Para qué? Pues para que también pueda burlar al sistema inmunológico. En este caso, burla a los macrófagos. ¿Ya? ¿Sí te quedó claro? González Flores. De hecho, doctora, dice que los carbohidratos los fermentan de manera lenta, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, sí, también es otra de las características. ¿Por qué van a fermentar de manera lenta? Pues porque no son anaerobios estrictos. Son anaerobios facultativos. Si fueran anaerobios estrictos, sí se llevaría un proceso de fermentación. Uh-huh. Ok, continuamos entonces. Bueno, uno de los tipos, bueno, 4 de los tipos de esos 40 que les mencioné, de los más como comunes. Uh-huh. Son estos 4, el Staphylococcus aureus, se encarga principal de colonizar narinas anteriores, el Staphylococcus capitis, se desarrolla en regiones con glándulas sebáceas, como la frente,
El Staphylococcus aethmolyticus y el hominis están en zonas con glándulas apócrinas, como la axila. Sí, son las áreas en donde se pueden encontrar mucho más fácilmente a los diferentes tipos de estafilococcus. Bueno, yo aquí puse como los factores de virulencia de otros dos de estos. Bueno, el aureus ya lo había mencionado antes, y el de coagulasa negativa. Bueno, ¿se los menciono todo? ¿O Los importantes son los del Staphylococcus aureus. Los otros, bueno, digamos que también, pero van a encontrarse más infecciones con el tipo de Staphylococcus aureus. ok, mencionan más el de Staphylococcus aureus? Sí. Ok, bueno, como mis compañeros estaban mencionando, estos tienen pues varios componentes, como su cápsula, capa de limo, tienen peptidoglucanos, ácido teicoico y proteína A. En la cápsula, en la capa de limo y los peptidoglucanos, estos tres inhiben la fagocitosis, agregado que también la cápsula inhibe la quimiotaxis. El ácido teicoico de fibronectina, y la proteína hace que inhibe la eliminación mediada por anticuerpos al ligarse a los receptores FC para la inmunoglobulina 2 y 1, 2 y 4, creo. Ajá. No, es que no sé ver los números, pero creo que sí, es 1, 2 y 4. Sí. Y esos atraen lentamente los leucocitos como un anticomplemento. En sus toxinas, pueden tener citotoxinas, toxinas exfoliativas, enterotoxinas. Más adelante les voy a mencionar un poquito más de esto. Y la toxina 1 del síndrome del shock tóxico. Esta, por ejemplo, toxina 1 del síndrome del shock tóxico se presenta mucho por menstruación a veces. O sea, puede que muchas mujeres son dadas a usar tampones, por ejemplo, y por el uso excesivo del tampón dentro de la vagina puede provocar este shock. También algunas enzimas que tienes, como la coagulasa, la hialuronidasa, la fibrinolicina, lipasas y nucleasas. Estas, por ejemplo, la coagulasa convierte el fibrinógeno en fibrina, como lo mencionó hace rato mi compañero. La siguiente es la que hidroliza los ácidos hialurónicos. La fibrinolicina es la que disuelve los coágulos de la fibrina, que probablemente hizo la coagulasa, y las lipasas son las que hidrolizan los lípidos y las nucleasas hidrolizan el ADN. Ajá. Ahí nada más para poder quitar, ¿no?, lo que comentaste, no quitar, pero corregir. Donde decías de la mujer menstruante, ¿verdad? Aquí no es que te va a provocar inmediatamente el shock tóxico. No, es por el uso excesivo de... Exactamente. Sabemos que la sangre es un medio de cultivo. Entonces, a veces, bueno, una parte en donde se puede encontrar Staphylococcus, como decías, es la parte de cavidad vaginal. Y luego, si no se cambian ese tampón, le están dando las condiciones. De hecho, creo que puede ocurrir con la toalla sanitaria, ¿no? Que creo que también puede ocurrir con la toalla sanitaria. Sí, también puede ocurrir. Ahí en este caso les comentaba a sus compañeros, bueno, a cursos pasados, que si se les cae una toalla sanitaria al piso, no se la pongan. Además que son toallas que no están esterilizadas. Pero si aún así ahí debe de haber un control estricto, porque para empaquetarlas, las personas que están manipulando este tipo de toallas deben de mantener un cubrebocas para poder empaquetar, y deben de tener guantes. ¿Por qué? Porque nosotros en manos podemos tener Staphylococcus aureus, ¿sí? Y podemos llevar a contaminar, sí. Que digo que aparte también empieza la higiene como desde nosotras como niñas, o sea, desde tu casa te enseñan a enredar bien tu toallita, no tienes por qué andarla dejando ahí abierta, extendida, como si todos tuvieran que estar que estés menstruando. Claro, me dicen que los peores baños son los de las mujeres, sí, principalmente de los estudiantes de medicina, así que abusen a las chicas, de verdad. Estamos en área de la salud. También podría ocurrir con la copa menstrual. Ese es como la incógnita. He tratado de, bueno, por seguridad,
y precisamente por esta situación, pues realmente yo no la recomendaría. Pero hay varios que dicen sí, no hay ningún problema. Porque por el modo en que se debe de limpiar, como dice su compañera Estefany, ¿no? Necesita forzosamente tener y ser estricta en su higiene personal, ¿verdad? Porque no puede estar mucho tiempo. Y hay que estar teniendo cambios y hay que estar lavando. Ahora, a veces lavan con agua de la llave, agua corriente, ¿verdad? No debería de ser. ¿Por qué? Porque esa agua no sabemos qué microorganismos puede llegar a tener. Entonces sí debe de haber condiciones estrictas. Sí. Esterilizar, ¿no? Es que como dice que la Sí. sangre es un tipo medio de cultivo, Es un medio y pues creo que esa sí se mantiene, bueno, había leído que la pueden mantener por varias horas. La Sí. pueden tener por varias horas. De hecho, es como una toalla sanitaria, te la tienes que como que estar vaciando cada cierto tiempo. Sí, pero hay gente que no lo hace. Sí, ese es el problema, es que ahí está otra vez el punto, o sea, nuestra higiene personal como niña. Exactamente. Entonces, hay situaciones un poquito más delicadas, obvio. Se puede encontrar formando parte, ¿verdad?, de la flora de la superficie y ni en cuenta, ¿no? Pero si es que se deja, ¿verdad?, el tampón más tiempo, la copa menstrual no se han escuchado casos, pero sí en el tampón, que lo que pasa es que se empiezan a reproducir. Y al reproducir, ¿qué van a generar? Factores de virulencia. Y estos factores de virulencia, ¿quiénes los van a detectar? Los macrófagos, ¿verdad? Todas las células de defensa, ¿verdad? ¿Y qué van a liberar nuestras diferentes células de defensa? Interleucinas. Y aparte de las interleucinas, también empiezan a traer a más células como las quimiosinas. Y después, ¿qué va a suceder? Que empieza a haber un descontrol. Y luego lo relacionan con el periodo. Y realmente dicen, es que se siente mal, ¿no? Le duele el vientre, ¿no? Tiene cólicos, le duele la cabeza, tiene un poco de temperatura. Y por lo regular siempre nos aislamos. Pero cuidado, porque en cualquier momento pierden conocimiento. Y de esa pérdida de conocimiento ya no despiertan, ¿sí? Entonces ahí es cuando se genera el síndrome, se le conoce como síndrome de mujer menstruante. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, pero más que nada ese síndrome se va a generar por el desarrollo de Staphylococcus aureus y por el mecanismo de defensa de nuestro propio organismo. ¿Ok? Bueno, entonces estos son los factores de virulencia, pues importantes, ¿verdad? Los primeros desde cápsula hasta proteína A, van a ser estructurales. Posteriormente estarían las toxinas, que son las exotoxinas. Entonces, esas exotoxinas es lo que van a producir para liberar y atraer a células de defensa, ¿verdad? Que serían ya todas las enzimas y cómo es su mecanismo. Inmunoglobulinas. ¿Quién me explica cómo es que interactúan estas? ¿La entendieron bien esa parte? Proteína A, dice, inhibe la eliminación mediada por anticuerpos, ligada a los receptores Fc para la IgG1, IgG4 e IgG2. ¿Cómo está eso? Esto dice, atrae químicamente a los leucocitos, anticomplemento. ¿Le entendieron esa parte? A ver, no escucho participaciones. ¿Le entendieron esa parte? Doctora, bueno, había mencionado que las inmunoglobulinas interactúan con el microorganismo patógeno. Cuando lo identifican es cuando los macrófagos lo identifican y se llama el proceso de absolización, donde lo envuelven. No, opsonización es cuando la bacteria, ¿verdad? La detecta un anticuerpo. Ah, ok. Sí, vale. Y entonces una vez que ya se une la cadena variable, sí les comenté a ustedes, ¿no? De cadena variable de la inmunoglobulina. ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Lo de... sí, creo que mencionó lo de cadena variable, pero era de cadena pesada, cadena ligera, de la región variable. Exactamente. Les dije, hay una región de las inmunoglobulinas
en las cuales estas son las que va a detectar la célula, ¿no? Sí les enseñan macrófago. Sí. Y sí les pasé un pequeño dibujo animado con donde destruye a la bacteria. Sí, también. Bien, ok. Entonces, si nos vamos a la inmunoglobulina, ustedes recuerdan que presenta una forma de Y. Y el tallo que me va a formar, el tallo principal, que después de ese mismo se abren los dos brazos, ¿verdad? Bueno, el tallo principal o la base, en la parte de abajo se le llama región FC. Esa región FC reconoce a todas las células propias, ¿verdad? Que sería parte del macrófago, que reconoce también esa parte, y entonces dice, bueno, es de la misma célula, no va a interactuar. Entonces burla la fagocitosis. Pero resulta que esta tiene la capacidad de producir este tipo de estructuras que también le llaman IgG1, IgG4, ¿verdad? IgG2. ¿Y qué va a hacer? Que la bacteria burla a través de este tipo de antígenos o de proteína A, ¿verdad? A través de esta burla a este tipo de estructuras. Y por lo tanto, no se va a ver ni no va a llevar ni activación de complemento, porque se acuerdan que era reacción antígeno-anticuerpo. Entonces sería esta una inmunoglobulina. No se activa el sistema de complemento. El microorganismo, en este caso el macrófago, no es reconocido, ¿verdad? No reconoce a este estafilococo, entonces se empieza a burlar. ¿Y qué va a suceder? Que la bacteria se sigue multiplicando, ¿sí? Pero más que nada esta proteína es la responsable de eliminar, ¿verdad?, a estos anticuerpos. ¿Por qué? Pues porque se une o se liga hacia los receptores FC, es decir, se pega como si fuera el anticuerpo, el macrófago. Y dice, esto es de nuestra propia célula, no le hace nada, no se activa. Y la bacteria se sigue desarrollando. Aquí es muy importante. Aquí a veces lo que hacemos, por ejemplo, es que si tienen ustedes un granito en la cara, se lo apachurran, ¿verdad? Y no saben qué tipo de estafilococo es. Y luego dicen, es que me duele, ya se inflamó, hay una reacción, precisamente una reacción inmunológica, pero no saben qué tipo de microorganismo es y que les puede llegar a causar cierto daño, ¿sí? Burla todo esto, pasa todo esto también. Entonces sí es parte importante que no se... a otra de las cosas, antes de que se me olvide, no se deben de compartir, va para las chicas, ¿verdad?, lo que son sus cosméticos. Ustedes tienen una flora, ¿verdad?, que no es compatible con la de su compañera. Entonces dicen, préstame el delineador, y se prestan el delineador. Y de momento dicen, es que ya me salió aquí tengo aquí una infección en el párpado, ¿no? Pues resulta que puede ser que ese delineador llevara parte de flora que no corresponde a ustedes. Los labiales igual. No saben si su compañera tiene un herpes labial, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Se los prestan, ustedes están inmunocomprometidas y le están dando opción, a que ese microorganismo pueda instalarse en el lugar específico. Entonces, hay que tener cuidado. Todas las cosas son personales, ¿sí? Bueno, continuamos entonces, por favor. Bueno, tenemos, vamos a hablar un poco de la fisiología de los estafilococos. Vamos a ver que, pues, estos tienen unas toxinas que se van a conocer como toxinas estafilocócicas. Y dice que el Staphylococcus aureus produce un gran número de toxinas, entre las que son 5, las principales, que van a dañar la membrana. Las toxinas se han descrito también como hemolicinas, aunque no constituye un nombre adecuado debido a que las actividades de las 4 primeras no se restringen únicamente a destruir lo que son los eritrocitos. Y por ejemplo, la leucocidina PB, que es una de las toxinas con las que cuentan los estafilococos, dice que es incapaz
de lisar lo que son los hematíes. Las citotoxinas pueden provocar la lisis de los neutrófilos, lo que va a dar lugar a la liberación de las enzimas lisosomales que posteriormente dañan a los tejidos circundantes. Una citotoxina, que es la leucocidina de PB, se ha relacionado con infecciones pulmonares y cutáneas graves. ¿Sí le entendieron esto? Si se dan cuenta, nuestras propias células son las que causan daño. ¿Por qué? Por estimulación de estas toxinas. ¿Sí? Activan. Y entonces, ¿qué va a suceder? Daño a nivel de tejido. Seguimos. Bueno, y aquí en la presentación, en la diapositiva que vemos, están, pues, ahora sí que se puede decir que todas las que hay, las 5. Vamos a empezar por la toxina alfa, que pues dice que puede ser clasificada en el cromosoma bacteriano como en un plásmido. Es un polipéptido que se produce por la mayoría de las cepas de Staphylococcus aureus y va a causar pues enfermedad en el ser humano. Esta toxina altera el músculo liso de los vasos sanguíneos y es tóxica para muchas células como los eritrocitos, los leucocitos, los hepatocitos y las plaquetas. El flujo... No se cambió tu diapositiva. Ah, ¿no se ha cambiado? No. Ah, Pani. Bueno, esperen tantito. ¿Ya? No. Al menos a mí me sigue la misma, no sé. ¿No dice toxina alfa, beta, delta, gamma? No. No, siguen lo mismo. Sigue la misma hace un rato. Ya. Ah, ya. Bueno, seguimos diciendo que pues en la toxina alfa el flujo de la salida de lo que es el potasio y la entrada de Na, y bueno, las moléculas pequeñas conducen a un aumento de volumen por ósmosis de lo que son las células que acabamos de ver, lo que hace que pues haya una lisis, que se rompan y que causen importante daño tisular en las enfermedades estafilocócicas. ¿Me puedes explicar cómo se lleva el proceso de ósmosis? Pues es la entrada de, como dice ahí, de sustancias a lo que es la célula mediante las membranas. Dices la entrada de estas sustancias. Sí, pues son cuando entra, por ejemplo, una sustancia de un peso molecular como más bajo a lo que sería en este caso podría ser el leucocito o el eritrocito, que entra lo que es Entra la célula. Ajá, entra y pues es como una tipo de inflamación de la célula que al final va a llegar a que sea tanto como la sustancia que entra en ella, que pues va a terminar pues como, se puede decir como explotando, no sé el término con el que se dice. Ajá. Es hipotónica, ¿no? ¿Yo puedo tratar de decir algo? Ah, no, hipertónica, perdón. A ver, ¿es hipertónica o hipotónica? Doctora. Hiper. Hipotónica es cuando hay más cantidad de agua que de soluto. Doctora. Hipertónica es cuando hay mayor cantidad de soluto. No. Sí. A ver, ahorita me dices, a ver, ¿su compañero? Es que, bueno, ósmosis es cuando solamente entra agua, ¿no? Entra y sale agua de la célula. Sí. Y bueno, aquí dice que van a salir unos iones de potasio, sí, y que van a entrar 2 iones extra, ¿no? Que son de sodio y de calcio. Ajá. Entonces lo que va a pasar con la célula es que va a sacar un ion, pero van a entrar 2 iones. Entonces va a tener más solutos dentro. ¿Sí? Aumenta el volumen. Ajá. Pero es como decía su compañera, una solución hipotónica, ¿qué me está indicando? ¿Cómo va a estar el medio en el espacio extracelular, por ejemplo? Que pues hay más soluto que... Ajá, es menos solutos, ¿no? En el espacio. Es menos soluto. Pero como la célula va a tener más iones dentro, tendrá más solutos dentro, entonces es una solución. Bueno, por dentro va a tener muchos. Entonces, como el medio extracelular va a tratar de compensar la cantidad de agua que hay afuera y adentro, se va a introducir más agua, porque tiene más solutos dentro de la célula. Entonces, por eso dice que se va a alisar, va a reventar. Exactamente. Este es el proceso de ósmosis.
que es en relación a la cantidad de solutos que hay en el medio externo y en el medio interno o intracelular. Si hay mayor cantidad, ¿verdad?, de solutos dentro de la célula, obvio que el agua va a pasar. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad. Entonces les digo que el agua ama el soluto, ¿no? Entonces al momento de que va a ingresar, llega un momento en que ya no soporta la presión y entonces ¿qué va a generar? Lisis celular. ¿Sí? Y entonces de ahí es en donde ustedes empiezan a comprender todos estos términos que vieron en biología, los términos que vieron también en bioquímica, ¿ok? Entonces se debe a eso, más que nada por el manejo, hay un cambio en ósmosis, ¿no? En supresión osmótica. Ok. ¿Y quedó claro? Nos seguimos. Bueno, otra de las toxinas que tienen los estafilococos es la toxina beta y también se le va a conocer como esfingomelina C, que va a ser igual producida por la mayoría de las cepas de los aureus y van a provocar pues enfermedad en los seres humanos. Está tantito. ¿En dónde se encuentra la esfingomielina en el ser humano? En los axones, ¿no? En los axones. ¿En qué parte? Exactamente. ¿Cómo está formado ese axón? Por las vainas de mielina. Ajá. Pero antes esa estructura, ¿cómo es que está? ¿Cómo es que está formada? En las neuronas, sí puede causar daño. ¿Mande? ¿No te escuché? Que rodea los axones de mielina, ¿no? Rodea. Pero también ahí está indicando en dónde más se encuentran. ¿En la membrana? En la membrana. En la membrana celular se encuentra. Por eso decía, bueno, la neurona tiene membrana, ¿verdad? Y obvio que ya a partir de eso también tiene las otras estructuras. Ok. Esta membrana, ¿qué tipo de fosfolípidos tiene? ¿No se acuerdan? Eso es biología general. No es la colina, la eticolina, etilonamina. Ajá, pero etanolamina. Pero así no va a estar. Tiene que estar unida a una estructura importante. ¿Cómo se llama? A la glucosa, ¿no? No, su compañero Miguel tiene la idea, pero ¿a qué va unido? A ver, como los ácidos teicoicos. Sí, como los ácidos teicoicos. El ácido lipoteicoico se llama así porque va unido ¿a qué? A las grasas, a los lípidos, ¿verdad? Y nada más tenemos el nombre de ácidos teicoicos, y ya sabemos que no están unidos a lípidos. Estos se unen a lípidos, ¿y cómo se van a llamar? Miguel. ¿Cuáles? Perdón, es que no escuché. Sí, como mi internet me está fallando, no escucho muy bien. Okay. Si nosotros tenemos ácidos teicoicos y se unen a los lípidos de membrana, ¿cómo se van a llamar? Lipoicoicos. Ácidos lipoteicoicos. Ahora me voy con las palabras que tú dijiste. Se tienen que unir con el grupo fosfato de esos lípidos. ¿Cómo se van a llamar? Ya me dijiste los nombres. El acetil. Ajá. Ese fosfatidil. Terminación. Fosfatidilcolina. Exactamente. Fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, fosfatidil etanolamina, ¿verdad? Y vienen otras que son las esfingomielinas. Entonces, ¿en dónde se encuentran? En membrana celular. ¿Sí? Entonces, si estas toxinas, ¿verdad? Las toxinas beta van a interactuar sobre la especificidad de las esfingomielinas y la fosfatidilcolina, ¿sobre qué van a actuar? Sobre la membrana celular, ¿sí? ¿De qué tipo de células? Ahí lo están diciendo. Eritrocitos, fibroblastos, leucocitos y macrófagos. Es decir, ¿sobre qué van a ir estas toxinas? Sobre nuestras células de defensa. ¿Sí? ¿Sí me van entendiendo? Sí. O sea, yo lo que quiero es que vean que sus
conocimientos que traen de primer semestre que tienen que utilizar para entender el mecanismo de patogenicidad o factores de virulencia, con sus factores de virulencia. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, por favor. Ajá. Y bueno, pues como dijimos que es tóxica para pues algunas otras células, como son los eritrocitos, los fibroblastos, los leucocitos y los macrófagos. Bueno, esto dice que va a catalizar la hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana en las células susceptibles, porque pues como ya vimos, sí tienen los fosfolípidos en las membranas, y la lisis es proporcional a la concentración de esfingomelina expuesta en la superficie celular. ¿Ya entendieron mejor la función de la toxina beta, no? Bueno, nos vamos con la toxina delta. Ok. La delta es un polipéptido producido igual por casi todas las cepas del Aereus y la mayoría son resistentes, de las restantes, perdón, de las bacterias estafilocócicas. La toxina tiene un amplio espectro de actividad citolítica, afecta a lo que son los eritrocitos y muchas células para los mamíferos, y la toxicidad de membrana es relativamente inespecífica, concuerda con la noción que afirma que la toxina actúa como surfactante que altera las membranas celulares mediante una acción tipo detergente. Ahí también sí le entendieron esa parte. O sea, antes de que se me olvide. Frida, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo se llama la bacteria? Ahí tú pusiste, por casi todas las cepas, ¿de qué? De Salmonella, Salmonella aureus. Sí. De Shigella aureus. De Streptococcus aureus. O de Staphylococcus aureus. Staphylococcus. Staphylococcus. Aquí sí les pido que, como estamos nos empezamos a familiarizar, que no me abrevien, escriban todo el nombre, Okay. Por favor. Nada más era para corregir, porque ya se dieron cuenta que hay diferentes abreviaciones. Y si ustedes ahorita no las conocen, yo puedo ser muy tramposa hasta en los exámenes, ¿sí? Pero si ustedes lo aprenden a diferenciar bien el nombre, ¿verdad? El género y la especie, no va a haber ningún problema. Pero aquí sí les pido que tengan todo el nombre completo de la bacteria. Perdón, ¿sí hablaba su compañera? ¿Alguien quería hablar? No, ya no, gracias. ¿Ya no? ¿Seguro? Ok. Ok. Y bueno, la toxina gamma y la toxina B, estas, por alguna extraña razón, es que vienen juntas en el libro, no vienen separadas. Son toxinas que son formadas por dos componentes que constan de dos cadenas de polipéptidos. Las bacterias que producen ambas toxinas van a, codifican estas proteínas y pueden producir hasta otras 6 toxinas diferentes. Pueden lisar los neutrófilos y los macrófagos. La toxina leucocidina PB es leucotóxica, pero carece de actividad hemolítica. Esta toxina es un importante marcador de identificación propio de estas cepas y la lisis celular provocada por esas toxinas está mediada por la formación de poros con aumento de la permeabilidad de los cationes y la inestabilidad osmótica. Pues es parecido a lo de la toxina alfa con lo de la ósmosis. Ajá, sí, es parecido. Y pues bueno, después les van a hablar un poquito de otras toxinas. Bueno, ahorita ya van. De otras toxinas que se pueden encontrar en estos. ¿Se acuerdan que cuando les empecé a hablar del factor de virulencia, les dije que las toxinas con las que trabajaban eran las toxinas exfoliativas, las enterotoxinas y la toxina 1 del síndrome del shock tóxico? Bueno, pues la primera, como su nombre lo dice, exfoliativa, se caracteriza por presentar una dermatitis en la piel. Bueno, es una redundancia eso, ¿verdad? Dermatitis. Y la prevalencia o su incidencia en el ser humano es menor al 5%, o sea, que no se presenta
en muchas personas. Ujú. Pero, pues imagínense que de esas 40, de los grupos que hay y subgrupos que hay, pues atinarle a una de esas 40, yo creo que ha de estar un poquito difícil. Y bueno, Pero sí se presentan. sí, claro, sí, de que se presenta, pero pues por la cantidad que son. Pero bueno, luego les voy a hablar ahorita de las enterotoxinas, que estas se agrupan de la A a la R, son 18 aproximadamente. La A es la que con más frecuencia se asocia a intoxicantes alimentarias. La C y la D se encuentran en productos lácteos contaminados, o sea, la mayoría es por alimento. Y la B es la que produce colitis pseudomembranosa estafilocócica. Estas también su prevalencia es muy poca y de hecho encontramos que se ignora como el mecanismo exacto de esta toxina. Y luego, Ya no se ha descrito perfectamente, sí. Luego está la toxina 1 del síndrome del shock tóxico, es la que les dije que se presentaba por la menstruación, o sea, por dejar mucho tiempo la sangre en la vagina, cuando ya debió de haber salido. Es una exotoxina que es térmicamente estable y resistente a la proteólisis y está codificado por un gen cromosómico. Se estima que el 90% de las cepas de Staphylococcus aureus son causantes de este síndrome de shock tóxico, como les dije, que está asociado con la menstruación. Y también otras formas o sea, este shock también es un superantígeno que estimula la liberación de citocinas, que provoca la extravasación de células endoteliales a altas concentraciones. Tiene efecto citotóxico en las células, o sea, es cuando se presenta en gran cantidad y está como mucho tiempo ahí. Luego, la capacidad de esta toxina atraviesa las barreras mucosas, incluso cuando ya está en la vagina o está en una herida, provoca efectos sistémicos y puede provocar, de hecho, la muerte. Ahí lo menciona como también puede provocar un shock hipovolémico, que es el que origina insuficiencia orgánica. O sea, que el cuerpo ya no... Multiorgánica. Multiorgánica, ya no responde a... Y next. Frida, Saúl. Ajá, Sí, es que me parece que... ¿Me escuchan? Sí. Ajá, es que me falla un poco el internet. El estafilococo, pues hay muchísimos tipos de pero Ya no se escucha, Saúl. 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 ¿No lo escuchan, verdad? No, no se escucha, Saúl. Sí, creo que su internet está lento. Ay, no, sí está. A ver, le voy a marcar rápido. Ok, pues vamos a ver. Pues lo que nos está indicando ahí, ¿verdad? Dice, pues ya vimos que hay varios tipos, ¿verdad? Pero en general el específico, varios tipos del estafilococo, pero en específico, pues estaría el Staphylococcus aureus, ¿no? Que este es el responsable de causar las diferentes tipos de infecciones que pueden ir, ¿verdad? Desde infecciones cutáneas simples o benignas, hasta infecciones ya mucho más
comprometidas, ¿no? Que van a ser las malignas. ¿Ya se conectó? Me dijo que él pensaba que él siguió hablando, entonces me dijo que se iba a desconectar y a conectarse rápido, que si lo esperamos un minutito. Ok, sí, lo esperamos. Entonces aquí como que es un resumen, ¿verdad? Que me está indicando, bueno, que son bacterias anaerobias facultativas, ya vimos el por qué, que son gram positivas, ¿verdad? ¿Por qué se pueden determinar que son gram positivas o gram negativas? ¿Cómo sabemos? Pues se tiñen de ciertas Viendo las estructuras. Por la tinción. Por la tinción, como dice su compañera. ¿Por la tinción de quién es? De la pared celular y de su membrana. A ver, una. ¿Por qué tipo de tinciones? Por la tinción de Gram. Por la tinción de Gram, efectivamente, que es una de las características, ¿no? Que va con respecto a pared celular. Entonces ahí nos puede decir si en este caso es una Gram positiva. Entonces también es productora, ya vimos que puede producir enzimas, ¿como cuáles? Como la coagulasa, la catalasa. Ahora dice, es inmóvil, ¿por qué es inmóvil? Porque no tiene flagelos. Exactamente, no tiene flagelos. Y aparte de eso, nos está diciendo que no es porulada. ¿Sí? Si me dice que no es porulada es porque no forma esporas. Hay solamente poquitas bacterias que tienen esta capacidad de formar esporas y pueden dilatar muchos años. Estas bacterias, si las quitamos de su medio, mueren en 3, 4 días. Ya estoy exagerando 4 días, ¿verdad? Pero deben de tener las condiciones. Por lo tanto, estas bacterias no pueden estar viables mucho tiempo, ¿verdad? Sobre todo en un medio de cultivo. A ver, ¿ya se conectó? Está intentando entrar, es que como que la aplicación lo sacó. A ver, bueno, acá no lo tengo como que quiere ingresar. Nos acaba de mandar foto como que le aparecía como si se estuviera acabando la reunión. Le dije que no. No. Ok. Pues pon tu diapositiva para seguirla revisando o alguna de ustedes que la sigan comentando. Estafilococo, hay muchos tipos, pero es el mayor responsable de la mayoría de infecciones en nuestro cuerpo, es el 90%, es más o menos la incidencia. Como ya les dijimos, es una bacteria anaerobia facultativa, gram positiva, que produce coagulasa, catalasa, es inmóvil y no es purulada, que se encuentra ampliamente distribuida en nuestro cuerpo. Como les comenté hace rato, o sea, se puede encontrar en cualquier parte de la piel. Pues la piel la tenemos en todo el cuerpo y la mucosa se encuentra como en boca, en vagina, en axila. En axila. Sí, pliegues cutáneos. Sí. Y estas infecciones cutáneas y de las mucosas son relativamente benignas y se pueden tratar con ciertos antibióticos. Aquí él menciona como la foliculitis, que se da en el cuero cabelludo, en la forunculosis, la conjuntivitis en los ojos, esta enfermedad de riesgo vital como celulitis, abscesos profundos, osteomielitis, meningitis, sepsis y endocarditis o neumonía que pueden llegar hasta la muerte. A ver, antes, ¿qué es la celulitis? Es el exceso de grasa en tejido, ¿no? Esa es la idea que siempre tenemos. ¿Ustedes creen que el Staphylococcus aureus va a ser capaz de verdad de generarnos esa piel de naranja? A ver, ¿decías, Palacios? Sí, la celulitis, no necesariamente, bueno, pues por lo que yo sé, no necesariamente es o sea, es como una inflamación en la piel, ¿no? Pero es localizada y va a ser a través de, cuando les va a salir el barrito, ¿verdad? ¿Qué empiezan a sentir? Como acumulaciones de grasa. Y se empieza a ver una formación de un hilito rojo, ¿verdad? Cuando está eso y hay inflamación, esto es la celulitis.
¿sí? No es la celulitis, es acumulación de grasa como la conocemos normalmente. ¿Sí? Nada más quería aclarar ese punto porque sí, la mayoría se va con la idea de celulitis en aumento de volumen de los adipocitos. No, solamente va a ser en una zona localizada y es cuando aparece o está presente Staphylococcus aureus. Ajá. Ok, seguimos. Bueno, como les dije que pues se tiene que utilizar como un antibiótico como específico porque muchos son resistentes a la penicilina y estos son más eficaces para combatirlos a los aminoglúcidos, la oxacilina o la nefacilina. Nafcilina. Sí. Estos se diseminan por actividades domésticas y comunitarios, como pues tender la cama de alguien, vestirnos, desvestirnos. De hecho, nosotros como equipo de salud o profesionales de la salud somos los principales vectores biológicos de la diseminación de esta bacteria. Pues en el hospital se da mucho la contaminación de... Este se divide en 3 planos para formar grupos de células irregulares semejantes a racimos de uvas, como ya se los habíamos mencionado. Las principales infecciones en la piel, hay en los huesos. ¿Ya? Me metí por llamada, nomás no voy a poder tener la cámara. ¿No hay problema? No, no hay problema, no te preocupes. ¿Es lo que Ya estamos empezaron haciendo? con la mía. Sí, para ya no regresarnos. Ok, continúa con ese si quieres. ¿En cuál estás? Principales infecciones de la piel, infecciones de huesos. Ya. Ajá, pues, no sé si lo haya mencionado mi compañera, pero la cepa más infecciosa para los humanos de los estafilococos es el Staphylococcus aureus. Aureus, ajá. Pues es, no sé cómo decirlo, muy polipatogénico porque causa muchas infecciones. Dentro de ellas, aquí están algunas, están en esta diapo y en la siguiente está como una lista más completa. Por mencionar algunas, ya mencionó mi compañera 3, la endocarditis es otra que es pues la infección de revestimiento de las válvulas y cámaras dentro del cuerpo. Y neumonía, que es la infección de sacos de aire de los pulmones. Ahora sí, adelántale, por favor. Ya. Aquí hay una lista completa de las enfermedades más pues comunes del Staphylococcus aureus. Aquí tenemos el síndrome de la piel escaldada, la intoxicación alimentaria, el shock tóxico y algunas infecciones supurativas como el impétigo, foliculitis, forúnculos, también llamado anthrax, forúnculos y anthrax, bacteriotomía y endocarditis, como ya se explicó, y pues una lista más completa, no sé si se aprecia ver bien o las menciono todas. Hay osteomielitis, artritis séptica y pues creo que ya. Bueno, hay algunos tipos de infecciones por heridas del aparato genitourinario, de catéteres y derivadas y de prótesis. Pues como les digo, esta cepa es como muy infecciosa para el ser humano en especial y pues ya como ya vemos puede causar muchísimos tipos de infecciones. Yo nada más como mencioné que me tocó una vez ver una infección en una prótesis de rodilla. Ya era creo que la segunda vez que se la cambiaban porque tenía el paciente rechazo A y terminaron por quitarle la prótesis y unir tibia con fémur, quitándole toda la rótula y todo, y pues obviamente ya nunca más iba a poder doblar su pierna. Por la misma infección que tuvo. Sí, además también se pueden presentar, dicen, heridas cerradas. Bueno, más bien infecciones sin necesidad de que tuvieran una lesión a nivel de tejido, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente, en cada caso, antes de continuar, en cada
en el Murray, ¿verdad? Al final del tema se presentan algunos casos clínicos, ¿verdad? Esos casos clínicos los podemos realizar, si gustan, por equipos, en lugar de ser individuales, que sean por equipos, así como estamos, ¿no? Equipo 1, equipo 2, así por equipos, y me gustaría que eso sí lo subiéramos a plataforma. Ahorita, bueno, ya está la plataforma, no les he enviado el link para que se vayan inscribiendo, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a empezar a meter ahí nuestros casos clínicos. Y ahí les podré mandar no mucho trabajo, porque la verdad también es, pues, abusar de ustedes, ¿no? En estar revisando todo lo que es el temario, pero sí por lo menos ir haciendo los casos clínicos y los podremos ir a lo mejor comentando, ¿verdad? Ahí mismo, en foros. Doctora, sí. ¿serían solo los casos clínicos? Porque también trae unas preguntas. Bueno, en algunos trae preguntas, en otros trae casos clínicos. También las preguntas serían, pero a mí me interesan más los casos clínicos porque ustedes van integrando los mecanismos. O les puedo también mandar casos clínicos. Y ustedes ahí van integrando todo lo que se va viendo. Y van, en algunos dicen mecanismos de patogenicidad. Les voy a pedir también, y eso también lo vamos a mandar por plataforma, que me manden mapas, ¿verdad? Pero mentales de mecanismos de patogenicidad. No van a ser de todos, vamos a escoger algunos para que también ustedes tengan la opción. Sí. ¿Los quiere a computadora o a mano? No, pues, me gustaría más a mano, les soy honesta, porque más o menos van aprendiendo más, pero bueno, no nos podemos poner tan estrictos ahorita con estas situaciones y es como puedan. La gente que no tiene o no tiene la posibilidad de hacerlo en la computadora, porque a veces tienen problemas, ¿verdad? Entonces pueden hacerlos a mano y se puede recibir, ¿sí? Vamos a dejarlo libre. Pero sí, que sea que sí los se puedan enviar, ¿ok? ¿Sí? Entonces vamos a hacer este tipo de actividades para que vayamos aclarando lo que es o lo referente a cada tema. No sé si estamos de acuerdo todos. Si se entiende, hasta ahorita van entendiendo todo o en el momento en que revisaron el capítulo, habían entendido todo o no lo entendieron, pero ya ahorita que estamos comentando ciertas cosas, ya queda claro o no queda claro. Es parte importante que lo comenten, porque es base de su carrera esto. De hoy en adelante ustedes van a estar ya en contacto con diferentes tipos de infecciones bacterianas. Ahora estamos hablando de bacterias. Después hablaremos de virus, ¿verdad? Y después de parásitos. Y al último de hongos, pero los más importantes, las enfermedades de infecciones que más se van a presentar son por bacterias y virus. También por parásitos, pero es totalmente diferente su mecanismo. Entonces sí es parte, pues, interesante e importante que ustedes puedan identificar este tipo de infecciones y que algunas pueden ser muy parecidas a otras bacterias, ¿verdad? Y que, por ejemplo, ahorita en este caso estamos hablando de estafilococos, pero tiene mucha asociación con estreptococos, ¿sí? Por ejemplo, dicen un endocarditis. Bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo este proceso de endocarditis? ¿Nada más va a ser esta bacteria? ¿O puede también estar presente otro microorganismo? ¿Puede causar endocarditis otro microorganismo? Claro que sí. Sí, pero tenemos que empezar a identificar. ¿Cómo fue el proceso de entrada? ¿Cómo es que llegó hasta lo que es válvulas cardíacas, por ejemplo? ¿Cómo es que llegó? En este caso, a ver, sus compañeras, o bueno, alguno, ¿cómo es que llegó a endocarditis, a válvulas cardíacas, Staphylococcus aureus? ¿Puedo decir, doctora? Sí, adelante. Es por la bacteremia, ¿no? Que van las bacterias en lo que es el recorrido de la sangre. Entonces, al llegar al corazón, pues llega directamente a las válvulas y se adhieren a ellas y forman la endocarditis. Exactamente. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que son ciertos mecanismos o procesos, ¿verdad?, que empieza a generar y llegar, es más que nada transita, ¿no? Transita el microorganismo a través de torrente sanguíneo. Como dice su compañero, puede llegar a un solo órgano, ¿verdad? A un solo tejido, o un solo órgano. ¿Y qué va a suceder? Que cuando llegue nada más a uno, se va a llamar bacteriemia.
Cuando este microorganismo ya está en más de 2 órganos o tejidos, entonces se va a llamar septicemia. ¿Cuáles son las características? Pues inmediatamente puede haber temperatura. La temperatura me está indicando que algo está alterado dentro del organismo. Y por lo tanto, tienen que ver qué es lo que tiene. Y ahí es cuando empiezan, ¿verdad? Ah, bueno, resulta que tiene un síndrome de shock alimentario. Ustedes sospechan, ¿verdad? Es un hombre. No le van a decir, hay un síndrome de shock, ¿verdad? Y lo pone como TS1, ¿verdad? No. Sino que ustedes tienen que identificar y dicen, es un hombre y le van a decir, ay, a ver, ¿cuándo empezó su periodo? No le pueden preguntar eso, ¿verdad? Pero sí pueden decir, ¿qué fue lo que comió? Entonces, no sé si ustedes escucharon hablar del famoso pastel de Vivaldi. Hace muchos años, ustedes estaban muy pequeñitos. Yo sí me acuerdo. Sí, que según murió una persona. Un buen de gente, ¿no? Se murió. ¿Mande? Un buen de gente se murió, ¿no? Por un pastel imposible. Exactamente, por un imposible, ¿verdad? ¿Pero qué fue? Pues decían que era un E. coli. Y pues no, resulta que fue un estafilococos. ¿Por qué? Porque la persona que se encargó de empaquetar ese pastel, ¿verdad? Tenía unas escaras en el antebrazo y tuvo o rozó al momento de empaquetar el producto. Y entonces, ¿qué hizo? Pues inoculó. La persona creo que no era de aquí, no era de Cuernavaca, sino que era de Cuautla. ¿Y qué hace? Tiene que transportar el producto. Hay temperatura, ¿no? ¿Inmediatamente se lo consumieron? No. Entonces hay una serie de situaciones y según dicen que fue por Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces es parte importante que murió, bueno, provocó un síndrome de shock tóxico alimentario, pero acá le vamos a decir estafilocócico, porque van a darse cuenta que también producen síndrome de shock tóxico estreptocócico, porque es estreptococos, también puede producir este tipo de síndrome. Doctora, entonces, ¿sí? Yo hace mucho tiempo, bueno, hace como un año, trabajaba en una pizzería. Sí. Y yo estaba en la cocina, pero también era pizzería y era cafetería. Ajá. Y vendían pasteles así de zarzamora y ese rollo. Y yo siempre estaba atrás, pues, en la cocina. Y a veces, pues, salía a platicar y veía que los pasteles que tenían, algunos tenían moho. Yo así de, no manches, esa cosa ya no sirve. Y la señora, la dueña, lo que hacía era que agarraba el pedazo de pastel y con un cuchillo le quitaba el moho nada más y las volvía a meter. Y así de, no manches, como que se me daba un buen de cosa. Sí. Aparte de que están hablando y no tienen cubrebocas. Y acuérdense que estas pequeñas partículas pueden caer en los alimentos, ¿no? Hay muchas cosas, yo les dije, se van a espantar, a veces dejan de comer cuando llevamos esta materia al inicio, pero no pasa nada, tenemos que estar al pendiente, tenemos que alimentarnos, ¿no? Entonces no pasa nada, es simple y sencillamente tener el cuidado necesario y ser muy observadores, ¿verdad? Si vemos que de plano las condiciones sanitarias son asquerosas, pues mejor ni nos metemos. Entonces sí es parte importante, pero a veces tienen a sus productos pues guardados, ¿no? Sí. Entonces, si tienen ese producto, pues hay que revisar la consistencia. La consistencia, si no es la característica, ¿verdad? Cuando hay un crecimiento por hongos, cambia también la consistencia. Entonces, pues puede decir, ¿sabe qué? Pues no quiero esto. O enséñame, por favor, de dónde lo sirvió. Sí se pone uno exigente. ¿Y qué hacemos? Pues mejor ya no comemos nada, nos retiramos. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que hacen otras travesuras la gente que se siente ofendida. Entonces es parte importante que nosotros conozcamos, ¿no? Hay muchas cosas, ni nos damos cuenta, pero hay muchas cosas detrás de las cocinas, ¿no? Entonces, pues continuemos. Ok, entonces sí les queda claro todo esto, ¿verdad? Puede haber también, les digo, infecciones producidas por bacteremias, que pues entran y se pueden controlar, pero ya una septicemia es un poco más grave, ¿verdad? No se pueden controlar tan fácilmente, pero va a depender mucho de quién, del paciente. Bueno, ¿qué otra cosa?
¿Qué otra cosa quieren comentar más de...? Doctora, Sí. ¿cómo había dicho que se llama cuando solo está infectando un tejido? Bacteriemia. Ok, gracias. Sí. Y cuando ya afecta a más de uno es septicemia. Doctora, Sí. también dijo que cuando es septicemia, ahí es cuando hay aumento de la temperatura, ¿no? Pero cuando es bacteriemia... No necesariamente, no necesariamente. Desde el primer momento en que ustedes están en contacto, ¿verdad? Con el microorganismo, bueno, todos estamos en contacto, va a haber una reacción inmunológica. Si no hay temperatura, pero puede haber inflamación o puede haber dolor por la misma inflamación, ¿verdad? Pero por lo regular, sí, dentro de todo el mecanismo de defensa que tenemos, hay liberación de interleucinas. Y entonces esa es la que nos va a llegar a provocar un aumento de temperatura. Puede ser ligero o puede ser un poco más elevado, ¿verdad? Pero sí hay cambios. Entonces sí hay, cuando hay infección bacteriana, es una de las características, la presencia de temperatura. Cuando no hay temperatura y es una infección, probablemente sea un parásito, pero no siempre, porque hay parásitos que sí, como los tisulares, que sí pueden llegar a presentar, algunos, también temperatura elevada. Sí, Emanuel, perdón, Estrada. Sí, gracias. Sí. Ah, ok. ¿Alguna otra cosa? ¿No? ¿Todo quedó claro? Sí. Bueno, a ver, entonces, vamos con Pérez Morales. ¿Qué está Pérez Morales? Pérez Morales. Sí, doctora. Claro, ok. claro. Es que mi micrófono no podía prenderse. Ok, ¿qué puedes resumir de esto? ¿Qué llevas de conocimiento con ¿De la clase? Sí. Bueno, lo que puedo aportar es que son los estafilococos, es que pues pueden estar, bueno, están presentes de hecho en nuestro cuerpo, pero también pueden inducir enfermedades, desde lo que son, ya lo comentaron, desde la barrera de nuestra piel hasta infecciones que son por vía respiratoria. Y luego, pues, esto también, pues, pueden, sí. Pueden, actúan, pues, por medio de Gram. Sí. Y bueno, son, bacterias, son microorganismos pequeños. A ver, ¿cómo actúan por medio de Gram? No entiendo. No, o sea, que se pueden teñir por medio de Gram. Ah, ok, se pueden teñir, ¿verdad? Por tinción de Gram. Ok. ¿Sí? Dicen, pueden causar, ahí en Murray indican, a veces no todos tienen en Murray, ¿verdad? Pero tenemos unos minutitos, son mínimos, unos 5 minutos. ¿Sí se ve la presentación? No. ¿No? No. A ver, déjenme ver, porque según yo, es que sí, tienen razón. Ok. Ahora sí se ve. No. Sí, ya. No, sí, ya se ve. Yo digo, no, sí, ya se ve. Ok. Esta es una foliculitis simple, ¿no? Empieza apenas a presentarse el daño. Aquí está así, no sé si te das cuenta que está el cursor moviéndose. Entonces aquí empieza la infección, aquí ya está un poquito más avanzada. Y de una foliculitis simple puede generar impétigos. La gente que vive en los altos, por ejemplo, de Morelos, o en zonas frías, por lo regular se presenta esto en niños. ¿Por qué? Porque principalmente en esta temporada que ya es de frío, ¿verdad? O noviembre, que empieza a bajar la temperatura, empieza a correr aire frío, entonces empieza a resecar la piel, ¿verdad? Hay niños que de momento ven y dicen, ay, qué chapeados, ¿verdad? Están. No, simple y sencillamente hay un daño, ¿verdad? Hay un roce, una fricción por ese aire y el frío, y entonces se ven así chapeados, pero conforme empiezan, ¿verdad? Los niños empiezan a jugar, no se lavan las manos, ellos pueden infectarse y pueden adquirir este tipo de impétigos, pero no es como esta persona pues se dejó bastante, ¿no? Sino simple y sencillamente es alrededor de la boca, ¿verdad?
y solamente se pueden localizar. ¿Por qué? Porque a veces tienen escurrimiento nasal y los niños lo que hacen es que se autoinfectan. Estos son los impétigos ampollosos, ¿verdad? O el síndrome de piel escaldada. Esto es en un bebé pues recién nacido. Pero los impétigos se ven como ampollas, ¿verdad? Son ampollosos, tienen líquido y puede tratarse de Staphylococcus aureus. Ahora decían que puede haber también lo que es la infección de una, dijeron que es carbunco, ¿no? El carbunco, bueno, esto es lo que hace una toxina, ¿verdad? Exfoliativa. El primer cuadrito o la primera fotografía se dan cuenta cómo es que sí está causando daño esa toxina exfoliativa. Si no se atiende, puede llegar a causar daño a este nivel. No es quemadura, es una infección producida por Staphylococcus aureus. Sin embargo, aquí en su mano se dan cuenta que se ve un color como negruzco. Ese color negruzco ya es el carbunco, pero es carbunco estafilocócico, porque hay carbunco producido por anthrax cutáneo. Entonces, sí son situaciones o son cosas que se tienen que estar viendo para que ustedes más o menos tengan la idea. Y hay otro tipo de enfermedad que se llama embolización séptica, que principalmente se presenta en pacientes que tienen diabetes mellitus. Entonces, estas son características de algunas de estas enfermedades para que ustedes puedan más o menos identificar. Puede ir desde una cosa tan simple, pero se puede agravar. Entonces, sí es importante que ustedes conozcan a Staphylococcus aureus, a toda la familia de los cocos, porque principalmente estas son las que van a estar presentes en sus consultorios o en el hospital. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Y bueno, entonces, vemos en la siguiente, vemos el tema de estreptococos, ¿sí? Por favor. Y después, bueno, el siguiente tema de... Dos, ¿no? El 2 es estreptococos. ¿Y el 3 qué dijo, perdón? El 3, veo que el siguiente tema viene en la carta operativa, pero déjenlo Es que, carta operativa. Es que dijo que equipo 3 le tocaría estreptococos y es el 2. No. Y equipo 2 le toca al siguiente equipo le toca estreptococos. Al siguiente quería ahí no está nuestra nutrición. Entonces, sí les pediría que revisaran, no sé mi carta operativa, ¿dónde quedó? Contacto papelería. Sí, entonces, ¿quedó claro lo que se vio el día de hoy? Sí, doctora. ¿Sí? Ok, sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ay, mi carta. ¿Ninguna? ¿Ninguna, chicos? Bueno, entonces, ya la encontré. Ok. Entonces, el siguiente equipo se iría con... ¿Dónde está? No. El siguiente equipo serían enterobacterias. Ok, enterobacterias. Empezaríamos. El equipo 2 es estreptococos y va a ser estreptococos piógenes y estreptococos pneumoniae. Quitamos estreptococos viridans y otros estreptococos, pero estos serían los más importantes. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pues entonces nos vemos el día martes, ¿verdad? Estoy perdida en días. ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Ok, entonces nos vemos el día martes. Pasen buen fin de semana y nos ponemos en contacto. Igual. ¿Sí? Por favor, anótense en la plataforma, ¿sí?
Gracias. Ok, gracias a Gracias, todos. doctora. Bueno. Luego. Ya.